¿Alguna vez te has preguntado por qué la figura de Jesús parece tan solitaria en la narrativa oficial? Como si hubiera llegado al mundo sin familia, sin hermanos, sin vínculos humanos que lo conectaran con la realidad terrenal. Pero esto no es casual. Es el resultado de una manipulación histórica tan sutil y sistemática que incluso los cristianos más devotos desconocen que Jesús tuvo hermanos y hermanas que fueron testigos directos de su vida, su ministerio y, según las evidencias que estamos a punto de examinar, de acontecimientos que la Iglesia decidió mantener en secreto. Los evangelios canónicos, aquellos que la Iglesia oficializó, contienen pistas reveladoras que contradicen esta narrativa de aislamiento familiar. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 3, los habitantes de Nazaret hacen una pregunta que debería habernos intrigado durante siglos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Esta no es una referencia metafórica. Los nombres son específicos, concretos, humanos. Santiago, José, Judas, Simón y hermanas cuya identidad fue tan completamente borrada que ni siquiera sus nombres sobrevivieron en los registros oficiales. Pero aquí viene lo verdaderamente perturbador. Estos hermanos no fueron simples observadores. Según las evidencias históricas que hemos compilado, ellos estuvieron presentes en momentos cruciales. Vieron las enseñanzas privadas de Jesús, conocían secretos que nunca fueron incluidos en los evangelios, y algunos de ellos llegaron a dirigir las primeras comunidades cristianas con una autoridad que rivalizaba y en algunos casos superaba la de los apóstoles más conocidos. ¿Por qué entonces la historia oficial los minimizó hasta hacerlos prácticamente invisibles? ¿Qué sabían estos hermanos que resultaba tan peligroso para la estructura de poder que se estaba construyendo alrededor de la figura de Jesús? Las respuestas que estamos a punto de explorar no solo cuestionan la narrativa tradicional, sino que revelan una red de intereses políticos y teológicos que decidieron qué versión de la verdad llegaría hasta nosotros. Durante los próximos minutos vamos a desenterrar documentos, testimonios y evidencias arqueológicas que la mayoría de los fieles nunca ha escuchado. Vamos a nombrar nombres, fechas y lugares específicos, y vamos a descubrir que la familia de Jesús no solo existió, sino que algunos de sus miembros se convirtieron en líderes tan influyentes que su memoria tuvo que ser sistemáticamente suprimida para que prevaleciera una versión diferente del cristianismo. Esta no es una historia de fe contra razón, es una historia de poder, control y la manipulación deliberada de la memoria histórica. Una historia en la que los hermanos de Jesús, aquellos que lo conocieron como ser humano antes de que se convirtiera en símbolo, fueron convertidos en fantasmas para que otros pudieran reclamar su legado. Si estás preparado para cuestionar todo lo que creías saber sobre los orígenes del cristianismo, si estás listo para enfrentar evidencias que podrían cambiar tu comprensión no solo de Jesús, sino de la institución que se construyó en su nombre, entonces continúa con nosotros, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo historia antigua, es la clave para entender por qué tantas preguntas sobre la fe permanecen sin respuesta, y por qué esas respuestas fueron deliberadamente enterradas junto con la memoria de aquellos que mejor conocían la verdad. Ahora que hemos planteado la pregunta fundamental, es hora de enfrentar las evidencias específicas que la tradición oficial ha minimizado durante casi 2 milenios. Regresemos al pasaje que acabamos de citar, Marcos 6:3, pero esta vez analicémoslo no como una curiosidad bíblica, sino como un testimonio histórico explosivo. Los habitantes de Nazaret no están haciendo una pregunta retórica cuando dicen: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? Están identificando a Jesús por su familia inmediata, y lo están haciendo con la naturalidad de quienes conocían personalmente a todos estos individuos. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículos 55 y 56, confirma estos nombres y añade un detalle crucial. No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? La palabra griega utilizada aquí es adelphos.
que significa hermano en el sentido literal, no metafórico. Pero aquí es donde la manipulación histórica se vuelve evidente. Durante siglos, teólogos han intentado reinterpretar esta palabra como primos o hermanos espirituales para preservar la doctrina de la virginidad perpetua de María. Sin embargo, los manuscritos más antiguos, incluyendo el Códice Sinaítico y el Códice Vaticanus, utilizan consistentemente términos que en griego koiné del primer siglo significaban hermanos biológicos. Analicemos cada nombre y lo que las evidencias preservadas nos revelan sobre estos individuos borrados de la memoria colectiva. Santiago el Justo. Según las tradiciones preservadas por historiadores como Eusebio de Cesarea y el testimonio del historiador judío Flavio Josefo, Santiago no fue simplemente un hermano más. Se convirtió en el líder indiscutible de la comunidad cristiana de Jerusalén después de la crucifixión. En Gálatas 2:9, el apóstol Pablo se refiere a él como una de las columnas de la iglesia, colocándolo en el mismo nivel de autoridad que Pedro y Juan. Pero ¿por qué un hermano de Jesús, alguien que había convivido con él durante décadas, que conocía sus enseñanzas privadas y había sido testigo directo de su ministerio, no ocupa un lugar central en la narrativa tradicional? La respuesta revela el primer gran conflicto de poder en el cristianismo primitivo. José. Mencionado específicamente en ambos evangelios, José desaparece completamente de los registros posteriores. No hay tradiciones sobre él, no hay cartas, no hay menciones en los textos patrísticos. Es como si hubiera sido deliberadamente borrado de la historia. Las únicas referencias que sobreviven sugieren que pudo haber tomado un camino diferente, posiblemente alejándose de las disputas de liderazgo que estaban fracturando la comunidad primitiva. Simón. Según las tradiciones preservadas por Hegesipo, citado por Eusebio, Simón se convirtió en el segundo líder de la iglesia de Jerusalén después del martirio de Santiago. Dirigió la comunidad durante décadas y fue crucificado bajo el emperador Trajano cuando tenía 120 años. A pesar de esta larga y crucial contribución al cristianismo primitivo, su memoria fue prácticamente eliminada de la tradición posterior. Judas. Este es quizás el caso más revelador. Judas, hermano de Jesús, escribió la epístola que lleva su nombre y que forma parte del Nuevo Testamento actual. Sin embargo, en la introducción de su carta, él mismo se identifica no como hermano de Jesús, sino como hermano de Santiago. ¿Por qué esta modestia deliberada? ¿Qué dinámicas de poder lo llevaron a minimizar su relación directa con Jesús? Las hermanas representan el borrado más completo. Sabemos que existieron, los evangelios las mencionan, pero ni siquiera sus nombres sobrevivieron. En una cultura donde las genealogías masculinas se preservaban meticulosamente, el silencio absoluto sobre las hermanas de Jesús no puede ser accidental. Estamos viviendo días en los que las profecías se están cumpliendo ante nuestros propios ojos, pero la mayoría aún camina en la oscuridad, atrapada en verdades incompletas que fueron cuidadosamente ocultadas a la humanidad durante siglos. Ahora piensa, ¿y si precisamente aquello que fue eliminado de las Escrituras contiene las respuestas que llevas años buscando? Respuestas que pueden iluminar tu camino, fortalecer tu fe y revelar el verdadero propósito de la venida de Jesús. Por eso preparé para ti un libro digital poderoso. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? Este libro no es solo una lectura, es un despertar espiritual, una herramienta para quienes desean ir más allá de la superficie, liberarse de la manipulación y reconectarse con el Cristo auténtico, sin filtros, sin distorsiones, sin intereses humanos. Descárgalo ahora mismo. Está disponible en el primer comentario fijado. Pero atención, este contenido podría ser eliminado en cualquier momento. Contiene revelaciones espiritualmente sensibles que incomodan incluso a líderes religiosos. No esperes a que el mundo se derrumbe para buscar lo que tu alma ya sabe que necesita. Haz clic ahora, descarga tu ejemplar y permite que esta verdad comience a transformar tu vida. Y si eres uno de los primeros en descargarlo, vuelve aquí y escribe: Amén. Ese será tu acto de fe. Y tal vez hoy mismo, Dios abra una puerta que ni imaginabas que estaba a punto de abrirse. De todos los hermanos silenciados de Jesús,
Santiago el Justo representa el caso más documentado y, paradójicamente, el más suprimido de la memoria cristiana tradicional. Según las evidencias históricas preservadas, Santiago no fue simplemente un familiar de Jesús que se mantuvo al margen. Se convirtió en la figura de autoridad más importante del cristianismo primitivo en Jerusalén, superando en influencia práctica incluso a Pedro y Pablo. El historiador Flavio Josefo, en sus Antigüedades Judías, 29:1, registra un evento que la mayoría de los cristianos desconoce. En el año 62 de Cristo, Santiago fue ejecutado por orden del sumo sacerdote Anano, pero Josefo no se refiere a él como un seguidor más. Lo identifica específicamente como Santiago, hermano de Jesús llamado Cristo, y describe su muerte como un evento tan controversial que provocó protestas masivas en Jerusalén. ¿Por qué un hermano de Jesús generaría tal reacción? ¿Qué autoridad tenía Santiago que su ejecución sacudiera a toda la ciudad? Las evidencias apuntan a que Santiago dirigía no solo la comunidad cristiana de Jerusalén, sino una red de influencia que se extendía por todo el mundo judío. Según las tradiciones preservadas por Eusebio de Cesarea, en su Historia Eclesiástica, Santiago fue llamado el Justo, tanto por cristianos como por judíos no cristianos, una distinción que sugiere un respeto que trascendía las divisiones religiosas. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, encontramos uno de los testimonios más reveladores del poder real de Santiago. Durante el Concilio de Jerusalén, cuando se debate si los gentiles deben seguir la ley judía para convertirse al cristianismo, no es Pedro quien toma la decisión final. Es Santiago quien pronuncia el veredicto, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Esta frase revela algo extraordinario. Santiago ejercía autoridad judicial sobre el movimiento cristiano primitivo. No está dando una opinión, está emitiendo un juicio que será acatado por todos los presentes, incluyendo a Pedro y Pablo. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. En la epístola a los Gálatas, Pablo describe un conflicto directo con Pedro en Antioquía. Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Santiago, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Notaste eso? Pedro tenía miedo de los enviados de Santiago. El mismo Pedro, a quien la tradición católica considera el primer papa, estaba subordinado en la práctica a Santiago, el hermano de Jesús. Según las tradiciones preservadas, Santiago dirigía la iglesia desde el lugar más sagrado del judaísmo, el Templo de Jerusalén. Hegesipo, citado por Eusebio, describe que Santiago tenía acceso al Santo de los Santos, un privilegio reservado solo al sumo sacerdote. ¿Cómo un hermano de Jesús obtuvo tal autoridad religiosa en el corazón del judaísmo oficial? La respuesta puede estar en algo que la tradición posterior intentó minimizar. Santiago conocía enseñanzas y tradiciones sobre Jesús que nunca fueron incluidas en los evangelios canónicos. Como hermano, había convivido con Jesús durante décadas antes del ministerio público. Había sido testigo de conversaciones privadas, de momentos familiares, de desarrollos espirituales que otros solo conocían de segunda mano. En 1 Corintios 15:7, Pablo menciona casi de pasada algo extraordinario. Después de la resurrección, Jesús apareció a Santiago. No hay detalles sobre este encuentro en los evangelios canónicos, pero aparentemente fue lo suficientemente significativo como para transformar a Santiago de un familiar escéptico en el líder indiscutible del movimiento. ¿Qué le dijo Jesús a Santiago en esa aparición privada? ¿Qué instrucciones le dio que justificaron su autoridad posterior? ¿Qué secretos familiares y espirituales poseía Santiago que lo convertían en una autoridad incuestionable? Las respuestas a estas preguntas fueron sistemáticamente borradas cuando la Iglesia romana consolidó su poder y estableció una narrativa diferente sobre los orígenes del cristianismo. Una narrativa en la que Pedro, no Santiago, representaba la autoridad apostólica legítima, pero las evidencias históricas cuentan una historia diferente. Revelan que durante los primeros 30 años del cristianismo, la autoridad no residía en Roma,
sino en Jerusalén, y no en manos de un apóstol, sino en las del hermano que mejor conocía al Jesús humano. ¿Alguna vez habías escuchado sobre el verdadero papel de Santiago el Justo en el cristianismo primitivo? Cuéntame en los comentarios. Me fascina conocer qué tanto saben los verdaderos buscadores de la verdad como tú. Tu experiencia puede iluminar a otros que recién despiertan a estas revelaciones. Si el borrado de los hermanos de Jesús de la memoria histórica es perturbador, la eliminación completa de sus hermanas representa una supresión aún más sistemática y reveladora de la agenda patriarcal que moldearía el cristianismo posterior. En Marcos 6:3, los habitantes de Nazaret hacen una pregunta que incluye una referencia casual pero devastadora. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? El texto griego utiliza adelphai, el femenino plural de hermana, indicando que Jesús tenía múltiples hermanas que vivían en la comunidad y eran conocidas por todos. Pero aquí comienza uno de los silencios más ensordecedores de la historia cristiana. Ni un solo nombre de estas hermanas sobrevivió en los registros oficiales. En una cultura donde las genealogías se preservaban meticulosamente, donde cada descendiente masculino de David era registrado por su importancia mesiánica, el hecho de que las hermanas de Jesús no solo fueron omitidas, sino completamente borradas de la memoria, sugiere una decisión deliberada y sistemática. Sin embargo, las tradiciones apócrifas preservadas en textos como el protoevangelio de Santiago y los escritos gnósticos de Nag Hammadi han conservado fragmentos de información sobre estas mujeres silenciadas. Según las tradiciones preservadas en algunos manuscritos coptos, una de las hermanas se llamaba María, no la madre de Jesús, sino una hermana que había recibido ese nombre en honor a la tradición familiar. Esta María hermana aparentemente se convirtió en una figura de autoridad entre las mujeres de la comunidad primitiva, desarrollando enseñanzas específicas sobre el papel femenino en el despertar espiritual. Otra hermana, según fragmentos preservados en las tradiciones siríacas, llevaba el nombre de Salomé. No debe confundirse con la Salomé mencionada en otros contextos bíblicos, sino con una hermana que, según estos textos, poseía capacidades proféticas que rivalizaban con las de los hermanos varones. Pero, ¿por qué estas mujeres representaban una amenaza tan grande para la estructura eclesiástica emergente que fue necesario borrar hasta sus nombres de la memoria colectiva? La respuesta se encuentra en el papel que las mujeres desempeñaban en el judaísmo del primer siglo y en las enseñanzas específicas que Jesús había transmitido sobre la igualdad espiritual. En las comunidades judías de la época, las hermanas de un maestro espiritual significativo a menudo se convertían en transmisoras de tradiciones orales, especialmente aquellas relacionadas con la vida doméstica y las prácticas espirituales cotidianas. Ellas habían sido testigos de cómo Jesús oraba en privado, de sus interpretaciones casuales de las Escrituras durante las comidas familiares, de sus reacciones ante eventos que no fueron registrados en el ministerio público. Según los fragmentos gnósticos preservados, las hermanas de Jesús poseían lo que los textos llaman sofía familiar, una sabiduría derivada de la convivencia íntima con quien se había convertido en el Cristo. Esta sabiduría incluía enseñanzas sobre la naturaleza divina del principio femenino, sobre el rol de las mujeres en la transmisión de la tradición espiritual y sobre prácticas místicas que Jesús había compartido solo en el círculo familiar. Cuando el cristianismo comenzó a formalizarse y a adoptar estructuras patriarcales similares a las del Imperio Romano, estas tradiciones femeninas se volvieron problemáticas. No encajaban en un modelo donde la autoridad espiritual era exclusivamente masculina y donde la estructura clerical seguía patrones de jerarquía romana. El borrado de las hermanas no fue accidental. Fue parte de una estrategia más amplia para eliminar elementos del cristianismo primitivo que desafiaban la nueva ortodoxia que se estaba construyendo. En algunos textos coptos tardíos se preservan fragmentos de lo que aparentemente fueron dichos de las hermanas, enseñanzas atribuidas a las hermanas de Jesús sobre temas como la oración contemplativa, la interpretación simbólica de las parábolas y el papel de la intuición femenina en el discernimiento espiritual. Estas enseñanzas, según los fragmentos, no contradecían las palabras de Jesús,
sino que las complementaban con perspectivas que solo la convivencia familiar íntima podía proporcionar. La supresión de las hermanas también eliminó testimonios únicos sobre la personalidad humana de Jesús. Ellas habían conocido sus estados de ánimo, sus luchas personales, sus momentos de duda y crecimiento espiritual. Habían sido testigos de su evolución desde un hermano menor hasta el maestro que conocemos. Pero quizás lo más significativo es que las hermanas representaban una continuidad espiritual independiente de la estructura apostólica que se estaba formalizando. Su autoridad no derivaba de un llamado público, sino de décadas de intimidad espiritual con Jesús. Y esa autoridad natural no requería validación externa, ni se sometía fácilmente a las jerarquías institucionales emergentes. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Uno de los conflictos más cuidadosamente ocultados del cristianismo primitivo fue la tensión fundamental entre dos tipos de autoridad que competían por el liderazgo del movimiento: la autoridad apostólica de Pedro y la autoridad familiar de los hermanos de Jesús. Esta no fue simplemente una disputa administrativa, fue un choque entre dos visiones completamente diferentes de lo que debía ser el cristianismo y quién tenía la legitimidad para definir su futuro. Las evidencias de este conflicto aparecen dispersas en los textos canónicos, pero cuando se analizan conjuntamente, revelan una narrativa que la tradición posterior intentó suavizar o reinterpretar. En Gálatas 2, 11, 14, Pablo describe un incidente en Antioquía que expone la verdadera dinámica de poder. Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Santiago, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Por qué Pedro, a quien la tradición católica considera el primer papa y la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia, tenía miedo de los enviados de Santiago? ¿Qué autoridad tenía Santiago que podía hacer que Pedro cambiara su comportamiento públicamente? La respuesta se encuentra en la naturaleza diferente de sus respectivas autoridades. Pedro había sido llamado por Jesús durante el ministerio público, pero Santiago había convivido con Jesús durante décadas. Pedro había escuchado las enseñanzas públicas, pero Santiago conocía las conversaciones privadas, las reflexiones familiares, los desarrollos espirituales que nadie más había presenciado. Según las tradiciones preservadas por los padres de la Iglesia Oriental, existía una tensión doctrinal fundamental entre la Iglesia de Santiago en Jerusalén y la Iglesia de Pedro, que comenzaba a expandirse por el mundo gentil. La Iglesia de Santiago mantenía estrictas observancias judías y enseñaba que el cristianismo era el cumplimiento del judaísmo, no su reemplazo. Los hermanos de Jesús, según estas tradiciones, poseían enseñanzas específicas sobre cómo Jesús había interpretado la ley de Moisés en el contexto familiar, interpretaciones que diferían significativamente de la teología paulina que Pedro había comenzado a adoptar. En 1 Corintios 9:5, Pablo hace una referencia reveladora. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas. Esta frase sugiere que los hermanos del Señor constituían un grupo distintivo dentro del liderazgo cristiano primitivo, separado de los otros apóstoles y mencionado en el mismo nivel de autoridad que Pedro, Cefas. Los textos gnósticos preservados en Nag Hammadi contienen referencias a este conflicto de autoridades. En el Evangelio de Tomás, el Logion 12 registra una pregunta que los discípulos hacen a Jesús: «Sabemos que tú nos dejarás. ¿Quién será nuestro líder?». La respuesta de Jesús es reveladora. «Donde quiera que estéis, iréis hacia Santiago el justo, por quien fueron hechos el cielo y la tierra». Esta declaración, aunque proviene de un texto no canónico, refleja tradiciones muy tempranas sobre la autoridad natural de Santiago como líder designado. El conflicto se intensificó cuando Pedro comenzó a desarrollar una teología de la autoridad apostólica basada en su experiencia en Cesarea de Filipo,
donde Jesús le había dicho: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Sin embargo, Santiago y los otros hermanos poseían algo que Pedro no tenía: la autoridad de la sangre y la intimidad familiar. Según las evidencias preservadas, este conflicto llevó a desarrollos teológicos divergentes. La tradición petrina enfatizaba la autoridad apostólica y la expansión universal del cristianismo. La tradición jacobita de Santiago enfatizaba la continuidad con el judaísmo y la preservación de las enseñanzas familiares específicas de Jesús. Cuando la Iglesia romana comenzó a consolidar su poder durante los siglos II y III, la tradición petrina se volvió políticamente más conveniente. Roma necesitaba una autoridad que no dependiera de la sangre judía ni de las tradiciones familiares específicas, sino de una sucesión apostólica que pudiera ser transferida institucionalmente. Los hermanos de Jesús representaban un problema para esta nueva estructura porque su autoridad era inherente, no transferible. No podían ser reemplazados o sucedidos de la misma manera que un obispo podía suceder a otro obispo. Eusebio de Cesarea preserva una tradición fascinante. Después del martirio de Santiago en el 62 d.C., la comunidad de Jerusalén eligió a Simón, otro hermano de Jesús, como su líder. Esta sucesión familiar continuó hasta que la destrucción de Jerusalén en el 70 d.C. dispersó la comunidad. Pero para entonces, el centro de gravedad del cristianismo ya se había trasladado a Antioquía, Corinto y finalmente Roma, donde la autoridad familiar de los hermanos de Jesús tenía menos relevancia que la autoridad institucional de los obispos nombrados. La supresión gradual de la memoria de los hermanos no fue solo un borrado histórico, fue la eliminación de una línea alternativa de autoridad cristiana que podría haber llevado el cristianismo por un camino completamente diferente. Si estas revelaciones están tocando profundamente tu corazón, te invito a unirte a nuestro club exclusivo de miembros. Aquí encontrarás una hermandad de buscadores que, como tú, no se conforman con verdades incompletas. Hazte miembro ahora. De todos los hermanos de Jesús mencionados en los evangelios canónicos, José representa el misterio más profundo y, paradójicamente, el silencio más completo de la historia cristiana primitiva. Mientras Santiago se convirtió en líder, Simón en sucesor y Judas en escritor de una epístola canónica, José simplemente desaparece. Su nombre aparece claramente en Mateo 13:55. No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Pero después de esta mención, es como si hubiera sido borrado deliberadamente de toda la historia posterior. Esta ausencia no es accidental. En una cultura donde cada descendiente de David era meticulosamente registrado por su importancia mesiánica, donde los genealogistas judíos preservaban los linajes durante siglos, la desaparición completa de José de todos los registros posteriores sugiere algo más que simple olvido. Las tradiciones más tempranas, preservadas en fragmentos coptos y siriacos, insinúan que José pudo haber tomado un camino radicalmente diferente al de sus hermanos. Mientras Santiago, Simón y Judas se convirtieron en líderes de la comunidad cristiana emergente, José aparentemente eligió el silencio. Según algunos fragmentos gnósticos tardíos, José fue descrito como el hermano que eligió la contemplación sobre la acción, el silencio sobre la palabra, la preservación sobre la predicación. Estos textos sugieren que José se convirtió en custodio de tradiciones y enseñanzas específicas que consideraba demasiado sagradas para ser compartidas públicamente. Pero ¿qué tipo de conocimiento poseía José que requería tal nivel de secreto? Una de las teorías más intrigantes, basada en análisis de textos patrísticos tempranos, sugiere que José fue depositario de las enseñanzas místicas que Jesús había compartido solo en el círculo familiar más íntimo. Mientras sus hermanos se enfocaron en el liderazgo comunitario y la organización eclesiástica, José aparentemente se dedicó a preservar prácticas espirituales específicas que Jesús había desarrollado durante los años perdidos antes de su ministerio público. En algunos fragmentos preservados en las tradiciones monásticas orientales, se hace referencia a los dichos secretos de José
hermano del Señor, una colección de enseñanzas que aparentemente circulaba en círculos muy restringidos durante los primeros siglos del cristianismo. Estos dichos no han sobrevivido en forma completa, pero las referencias indirectas sugieren que incluían métodos específicos de oración contemplativa, interpretaciones simbólicas de eventos familiares y técnicas de meditación que Jesús había practicado en privado. La tradición siríaca preserva una historia particularmente intrigante. Según estos textos, José poseía un manuscrito personal donde había registrado conversaciones privadas que había tenido con Jesús durante los años de convivencia familiar. Este manuscrito, conocido en algunos círculos como las Memorias de José, aparentemente contenía reflexiones de Jesús sobre temas que nunca abordó públicamente. ¿Por qué José eligió mantener este conocimiento en secreto en lugar de compartirlo con la comunidad cristiana emergente? Algunas tradiciones sugieren que José había recibido instrucciones específicas de Jesús sobre la preservación de ciertas enseñanzas. Según estos relatos, Jesús había distinguido entre la enseñanza para las multitudes y la sabiduría para la familia, confiando a José la responsabilidad de preservar esta última. Esta división del conocimiento no era inusual en el judaísmo del primer siglo. Los maestros espirituales a menudo tenían enseñanzas públicas y tradiciones esotéricas que solo compartían con círculos muy íntimos. Los esenios de Qumrán, por ejemplo, tenían elaborados sistemas de iniciación que revelaban diferentes niveles de conocimiento según el grado espiritual del estudiante. Lo que hace única la situación de José es que, según las evidencias fragmentarias, él no formó una escuela o comunidad alrededor de estas enseñanzas secretas. En lugar de eso, parece haber elegido el rol de guardián silencioso, preservando el conocimiento sin transmitirlo activamente. Algunas fuentes tardías sugieren que José se retiró a las colinas de Judea, posiblemente cerca de las comunidades esenias, donde estableció una forma de vida contemplativa dedicada a la meditación y la preservación de las tradiciones familiares. Otros fragmentos insinúan algo aún más intrigante, que José pudo haber sido el hermano más espiritualmente dotado, capaz de prácticas místicas que incluso superaban las de Santiago, pero que precisamente por esa razón eligió el anonimato, considerando que tales dones no debían ser exhibidos públicamente. En los pocos textos que lo mencionan, José es descrito como el hermano del silencio profundo y el custodio de las palabras no dichas. Estas referencias crípticas sugieren que su desaparición de los registros históricos no fue el resultado de irrelevancia, sino de una decisión deliberada de mantener ciertos aspectos del legado de Jesús fuera del alcance de la institucionalización emergente. La pregunta que permanece es, ¿qué pasó con las enseñanzas que José preservó? ¿Se perdieron con su muerte? ¿O fueron transmitidas a través de canales tan secretos que nunca llegaron a los registros históricos oficiales? Algunas tradiciones monásticas orientales sugieren que ciertos linajes contemplativos en el cristianismo temprano preservaron elementos de las tradiciones de José a través de transmisión oral directa, manteniendo vivas prácticas espirituales específicas que se remontaban directamente a las enseñanzas familiares de Jesús. El silencio absoluto sobre José en la historia oficial del cristianismo representa una de las supresiones más completas de la memoria cristiana primitiva. Su borrado fue tan efectivo que incluso los eruditos modernos apenas especulan sobre su destino o su papel en la comunidad primitiva. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Entre todos los hermanos de Jesús, Judas presenta la paradoja más fascinante. Es el único cuyo nombre sobrevivió en el canon del Nuevo Testamento, pero también el que más deliberadamente ocultó su relación directa con Jesús. La epístola de Judas, un texto breve pero explosivo que forma parte de las escrituras cristianas, comienza con una declaración que durante siglos ha pasado desapercibida para la mayoría de los fieles. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. ¿Notaste lo que no dice?
no se identifica como hermano de Jesús, sino como hermano de Santiago. Esta modestia deliberada revela dinámicas de poder y estrategias de supervivencia que nos ayudan a entender cómo los hermanos de Jesús navegaron los peligrosos primeros siglos del cristianismo. Según las evidencias históricas, cuando Judas escribió su epístola, probablemente entre los años 60 a 80 d.C., identificarse directamente como hermano de Jesús podría haber sido políticamente peligroso o doctrinalmente problemático para ciertas facciones del cristianismo emergente. Pero el contenido de su carta revela que Judas poseía un conocimiento íntimo de tradiciones que no aparecen en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. En los versículos 14 y 15, Judas cita directamente del libro de Enoc. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Esta cita no aparece en el Antiguo Testamento canónico, sino en textos apócrifos que circulaban en círculos muy específicos del judaísmo del primer siglo. ¿Cómo tenía Judas acceso a estas tradiciones esotéricas? ¿Por qué consideraba apropiado incluir material no canónico en lo que se convertiría en escritura oficial? La respuesta más probable es que Judas había recibido estas enseñanzas directamente de Jesús durante las conversaciones familiares. Según las tradiciones preservadas, Jesús estaba profundamente familiarizado con la literatura enóquica y había incorporado elementos de estas tradiciones apocalípticas en su enseñanza privada. Pero la carta de Judas contiene elementos aún más controversiales. En el versículo 9 hace referencia a una disputa entre el arcángel Miguel y el diablo sobre el cuerpo de Moisés. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Esta historia no aparece en ningún texto bíblico canónico. Los eruditos han identificado que probablemente proviene de un texto apócrifo llamado La Asunción de Moisés. Nuevamente, Judas está citando fuentes que sugieren un acceso privilegiado a tradiciones esotéricas judías. Las evidencias sugieren que Judas era el hermano más erudito de Jesús, el que había recibido una educación más formal y tenía acceso a bibliotecas de textos apocalípticos y místicos que circulaban en círculos rabínicos selectos. Durante los primeros concilios de la Iglesia, la inclusión de la epístola de Judas en el canon fue intensamente debatida. Algunos padres de la Iglesia argumentaban que sus referencias a textos apócrifos la descalificaban como escritura auténtica. Otros sostenían que precisamente esas referencias demostraban su autenticidad apostólica. Según las actas preservadas de estos debates, una de las objeciones principales era que Judas parecía tener demasiado conocimiento de tradiciones secretas judías para ser considerado un autor cristiano ortodoxo. Eusebio de Cesarea registra que durante el siglo II, algunos grupos cristianos rechazaban la epístola de Judas precisamente porque su autor se identificaba como hermano de Santiago, lo que lo conectaba directamente con la familia de Jesús y con tradiciones que estos grupos consideraban problemáticas. La carta revela que Judas estaba combatiendo herejías específicas en su época, particularmente grupos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esta descripción sugiere que Judas estaba luchando contra interpretaciones del cristianismo que habían distorsionado las enseñanzas originales de Jesús. Como hermano, él había sido testigo directo de cómo Jesús equilibraba la gracia con la responsabilidad moral, la libertad espiritual con la disciplina ética. El tono de autoridad en la carta de Judas es notable. No escribe como un seguidor tardío, transmitiendo tradiciones de segunda mano, sino como alguien que posee conocimiento directo y autoridad natural para corregir desviaciones doctrinales. En el versículo 3, Judas revela su motivación para escribir: «Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos». La frase «una vez dada» sugiere que Judas tenía una comprensión específica de cuál era la fe original que había sido transmitida directamente por Jesús.
Pero quizás lo más revelador es que Judas escribió esta carta sabiendo que probablemente sería su única oportunidad de preservar ciertas verdades para las generaciones futuras. Su brevedad no refleja falta de material, sino una selección cuidadosa de los elementos más esenciales que necesitaban ser preservados en el registro oficial. La supervivencia de la epístola de Judas en el canon representa uno de los pocos testimonios directos de un hermano de Jesús que llegó hasta nosotros a través de los canales oficiales. Pero incluso este testimonio fue filtrado y casi eliminado múltiples veces durante los procesos de canonización. ¿Desde dónde estás viendo este video? Me emociona saber que estas verdades están llegando a almas sedientas en todo el mundo. Escribe tu país o ciudad. Formemos una red global de buscadores de la verdad. Después del martirio de Santiago en el año 62 de Cristo, la comunidad cristiana de Jerusalén enfrentó una crisis de liderazgo que revelaría una de las tradiciones más cuidadosamente suprimidas del cristianismo primitivo, la sucesión familiar en el liderazgo de la Iglesia Madre. Según las evidencias preservadas por Hegesipo y registradas por Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica, la comunidad de Jerusalén no eligió a un apóstol o a un obispo designado para suceder a Santiago. En lugar de eso, siguieron lo que aparentemente era una tradición ya establecida. Eligieron a Simón, otro hermano de Jesús. Esta decisión revela algo extraordinario sobre la estructura de autoridad en el cristianismo más temprano. La lideranza no se basaba únicamente en llamados apostólicos o nombramientos eclesiásticos, sino en la autoridad inherente de la familia de Jesús. Hegesipo, citado por Eusebio, describe que Simón dirigió la iglesia de Jerusalén durante casi 40 años, desde aproximadamente el 62 d.C. hasta su martirio bajo el emperador Trajano, alrededor del año 107 d.C. Esto significa que Simón ejerció liderazgo cristiano durante más tiempo que cualquier otra figura del Nuevo Testamento, incluyendo a Pedro y Pablo. Sin embargo, su nombre raramente aparece en las narrativas tradicionales del cristianismo primitivo. ¿Por qué una figura que dirigió la comunidad cristiana más importante durante 4 décadas fue prácticamente borrada de la memoria oficial? Según las tradiciones preservadas, Simón mantuvo políticas similares a las de Santiago, enfatizando la continuidad entre el cristianismo y el judaísmo. Su liderazgo representaba una línea de cristianismo que era fundamentalmente diferente de la versión gentil que se estaba desarrollando en Antioquía, Corinto y Roma. Eusebio registra que durante el liderazgo de Simón, la iglesia de Jerusalén mantuvo estrictas observancias judías y siguió siendo considerada por muchos como una secta del judaísmo más que como una religión separada. Esta orientación se volvió problemática cuando el cristianismo comenzó a definirse en oposición al judaísmo durante los siglos II y III. Pero las evidencias sugieren que Simón poseía algo más que autoridad administrativa. Según las tradiciones preservadas, él había sido testigo directo de apariciones post-resurrección de Jesús, que no fueron registradas en los evangelios canónicos. En algunos fragmentos tardíos se hace referencia a las visiones de Simón, hermano del Señor, que aparentemente incluían instrucciones específicas sobre el futuro de la comunidad de Jerusalén y profecías sobre la destrucción del templo. Una de las tradiciones más intrigantes, preservada en textos siríacos, sugiere que Simón había recibido de Jesús lo que los textos llaman las llaves de la ciudad santa, una autoridad espiritual específica sobre Jerusalén que se remontaba a conversaciones familiares antes de la crucifixión. Durante la revuelta judía del 66-70 d.C., cuando Jerusalén fue sitiada por las legiones romanas, Simón aparentemente recibió una revelación que le indicaba sacar a la comunidad cristiana de la ciudad antes de su destrucción. Según Eusebio, bajo el liderazgo de Simón, los cristianos de Jerusalén emigraron a Pella en la Decápolis, salvándose así de la masacre que siguió a la caída del templo. Esta evacuación profética no solo salvó vidas, sino que preservó la línea de liderazgo familiar que se remontaba directamente a los hermanos de Jesús. En Pella, Simón continuó dirigiendo lo que los textos llaman
la Iglesia del Linaje, una comunidad que mantenía tradiciones específicas sobre las enseñanzas familiares de Jesús. Según las evidencias, después del año 70 después de Cristo, Simón dirigió el regreso gradual de parte de la comunidad a Jerusalén, donde restablecieron una presencia cristiana que mantenía las tradiciones heredadas directamente de la familia de Jesús. Hegesipo describe que Simón fue ejecutado durante la persecución de Trajano cuando tenía aproximadamente 120 años. Su longevidad extraordinaria fue interpretada por la comunidad como una señal divina de aprobación sobre su liderazgo. Pero lo más revelador sobre Simón es que bajo su liderazgo se preservaron tradiciones específicas que no aparecen en otros lugares del cristianismo primitivo. Estas incluían métodos de interpretación bíblica que aparentemente se remontaban a conversaciones familiares con Jesús, prácticas de oración que habían sido transmitidas oralmente dentro de la familia, y comprensiones específicas sobre la naturaleza mesiánica de Jesús que diferían de las formulaciones teológicas que se estaban desarrollando en otros centros cristianos. Cuando Simón murió, según Eusebio, él fue el último de los hermanos de Jesús que había ejercido liderazgo directo en la iglesia. Su muerte marcó el fin de una era, la época en que el cristianismo había sido dirigido por aquellos que habían conocido a Jesús como hermano, no solo como Señor. La supresión posterior de la memoria de Simón fue parte de un proceso más amplio de deslegitimación de la autoridad familiar en favor de la autoridad apostólica e institucional. Su liderazgo de 40 años se volvió problemático para una iglesia que necesitaba basar su autoridad en sucesión apostólica, no en herencia sanguínea. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. La transformación del cristianismo de un movimiento judío dirigido por la familia de Jesús a una religión institucional controlada por obispos nombrados no ocurrió de manera natural o espontánea. Fue el resultado de decisiones deliberadas tomadas en una serie de concilios que redefinieron fundamentalmente la naturaleza de la autoridad cristiana. El proceso comenzó sutilmente en el Concilio de Nicea del año 325 después de Cristo, pero sus raíces se extienden a controversias doctrinales que surgieron ya en el siglo II, cuando la Iglesia enfrentó la necesidad de definir quién tenía autoridad para interpretar las enseñanzas de Jesús. Durante los primeros 3 siglos del cristianismo, existían básicamente 2 modelos de autoridad que competían por legitimidad: la autoridad familiar, representada por los descendientes y hermanos de Jesús, y la autoridad apostólica, basada en la sucesión de líderes nombrados por los apóstoles originales. Mientras Jerusalén mantuvo su importancia como centro cristiano, la autoridad familiar prevaleció. Pero después de la destrucción del templo en el 70 de Citaticisto y la dispersión de la comunidad judeo-cristiana, el centro de gravedad del cristianismo se trasladó gradualmente a ciudades gentiles como Antioquía, Alejandría y Roma. En estos nuevos centros, la autoridad familiar tenía menos relevancia cultural. Los cristianos gentiles no compartían el respeto judío por el linaje davídico, y los líderes locales encontraron conveniente desarrollar sistemas de autoridad que no dependieran de la herencia sanguínea. El primer gran golpe contra la autoridad familiar vino con el desarrollo de la doctrina de la virginidad perpetua de María. Esta enseñanza, que gradualmente se volvió ortodoxia oficial, requería reinterpretar las referencias bíblicas a los hermanos de Jesús como primos o hermanastros de matrimonios previos de José. Jerónimo de Estridón, en el siglo IV, escribió extensamente para defender esta interpretación, argumentando que la palabra griega adelphos podía significar parientes cercanos, no necesariamente hermanos biológicos. Pero esta reinterpretación requería ignorar el uso consistente del término en los manuscritos más antiguos y las tradiciones unánimes de los primeros padres de la Iglesia. ¿Por qué era tan importante negar la existencia de hermanos biológicos de Jesús? La respuesta se encuentra
en las implicaciones teológicas y políticas de reconocer una línea familiar con autoridad inherente sobre la interpretación de las enseñanzas de Jesús. Durante el Concilio de Nicea, cuando se debatían las naturalezas divina y humana de Cristo, la existencia de hermanos que habían conocido a Jesús como ser humano se volvió problemática para ciertas formulaciones teológicas. ¿Cómo podían los obispos afirmar autoridad doctrinal superior a la de aquellos que habían convivido con Jesús durante décadas? Las actas de Nicea, aunque incompletas, revelan que hubo debates intensos sobre las tradiciones familiares versus las tradiciones apostólicas. Algunos obispos argumentaban que las enseñanzas preservadas por la familia de Jesús debían tener peso doctrinal. Otros sostenían que solo las tradiciones transmitidas a través de los apóstoles tenían validez eclesiástica. La decisión final favoreció la autoridad apostólica, estableciendo un precedente que eventualmente llevaría a la marginación completa de las tradiciones familiares. Durante el Concilio de Constantinopla, 381 d.C., este proceso se profundizó. Los padres conciliares declararon que la autoridad doctrinal residía exclusivamente en la sucesión apostólica preservada por los obispos oficiales. Esta decisión efectivamente deslegitimó cualquier tradición que se basara en la autoridad familiar o en la transmisión directa a través de los hermanos de Jesús. Pero la supresión más sistemática ocurrió durante los siglos V y VI, cuando la Iglesia comenzó a compilar los códices oficiales de textos autorizados. Durante este proceso, conocido como la fijación del canon, se tomaron decisiones específicas sobre qué textos preservar y cuáles permitir que se perdieran. Según las evidencias preservadas, existían varios textos atribuidos a los hermanos de Jesús que circulaban en comunidades cristianas tempranas. Estos incluían los dichos de Santiago, las memorias de José, las visiones de Simón y varias colecciones de enseñanzas familiares. La mayoría de estos textos fueron declarados no auténticos o de valor histórico limitado durante los procesos de canonización, no porque fueran doctrinalmente heréticos, sino porque representaban líneas de autoridad que competían con la estructura eclesiástica que se estaba consolidando. El Concilio de Calcedonia, 451 d.C., dio el golpe final a las tradiciones familiares cuando estableció que la autoridad doctrinal residía exclusivamente en los 4 patriarcados apostólicos: Roma, Constantinopla, Alejandría y Antioquía. Esta decisión geográfica efectivamente eliminó a Jerusalén, el último bastión de las tradiciones familiares, del centro de la autoridad cristiana. Durante los siglos VI y VII, el proceso se completó con la destrucción física de bibliotecas que contenían textos relacionados con las tradiciones familiares. Muchos de estos textos fueron quemados durante las purificaciones doctrinales ordenadas por varios emperadores bizantinos. Lo que sobrevivió fueron principalmente fragmentos preservados en bibliotecas remotas, copias escondidas en monasterios periféricos y tradiciones orales mantenidas por comunidades marginales que eventualmente fueron declaradas heréticas. El resultado final fue la transformación completa del cristianismo de un movimiento basado en la autoridad familiar y las tradiciones directas de Jesús a una institución basada en la autoridad episcopal y las interpretaciones conciliares. Este no fue un desarrollo natural o inevitable. Fue el resultado de decisiones políticas y teológicas específicas que favorecieron un modelo de cristianismo sobre otro, un modelo que requería el silenciamiento sistemático de aquellos que habían conocido a Jesús más íntimamente, su propia familia. ¿Has sentido alguna vez que te ocultaron algo importante sobre la verdadera estructura del cristianismo primitivo? Comparte tu experiencia en los comentarios. Muchos están descubriendo que sus dudas sobre la narrativa oficial tenían fundamento histórico. En los archivos polvorientos de bibliotecas olvidadas y en las referencias fragmentarias de textos patrísticos, encontramos evidencias perturbadoras de una biblioteca perdida, una colección de textos escritos por o atribuidos a los hermanos de Jesús que una vez circularon ampliamente en las comunidades cristianas primitivas. Estos no eran textos marginales o heréticos. Según las evidencias preservadas,
fueron considerados auténticos y autoritativos por muchas comunidades durante los primeros siglos del cristianismo. Su desaparición no fue el resultado de deterioro natural o pérdida accidental, sino de una supresión sistemática que nos priva de perspectivas únicas sobre la vida y enseñanzas de Jesús. Orígenes de Alejandría, uno de los padres de la Iglesia más eruditos del siglo III, hace referencia en sus homilías sobre Lucas a un texto que llama el Evangelio según Santiago, hermano del Señor. Describe este texto como conteniendo enseñanzas familiares que el Señor compartía durante las comidas del Sabbat. ¿Qué contenían estas enseñanzas familiares que las distinguían de los evangelios canónicos? Según las referencias preservadas, incluían conversaciones íntimas entre Jesús y sus hermanos sobre la interpretación de las Escrituras, reflexiones sobre la naturaleza del reino de Dios que surgían de experiencias domésticas y métodos de oración que Jesús había desarrollado durante sus años de formación. Epifanio de Salamina, en su obra Panarión del siglo IV, menciona un texto llamado Las Memorias de José, hermano de Jesús, que aparentemente circulaba entre comunidades judeocristianas. Describe este texto como conteniendo relatos de la juventud del Salvador que solo un hermano podría conocer. Estas memorias, según Epifanio, incluían detalles sobre la personalidad de Jesús durante su adolescencia, sus reacciones ante eventos familiares, sus primeras manifestaciones de sabiduría espiritual y conversaciones sobre su comprensión creciente de su identidad mesiánica. ¿Por qué estos relatos íntimos fueron considerados tan peligrosos que necesitaban ser eliminados de la memoria cristiana? La respuesta puede estar en que humanizaban demasiado a Jesús para las formulaciones teológicas que se estaban desarrollando. Los hermanos habían conocido a Jesús como ser humano antes de que se manifestara como Cristo. Habían sido testigos de su crecimiento, sus luchas, sus momentos de duda y desarrollo espiritual. Jerónimo, en una de sus cartas, hace referencia a un texto que llama la Carta Profética de Simón, que aparentemente contenía visiones que Simón había recibido sobre el futuro del cristianismo. Según Jerónimo, esta carta incluía profecías específicas sobre la corrupción institucional de la Iglesia y advertencias sobre la pérdida de las enseñanzas originales de Jesús. En los manuscritos de Nag Hammadi, descubiertos en 1945, encontramos fragmentos de lo que podría ser material relacionado con estas tradiciones perdidas. El Apocalipsis de Santiago contiene pasajes que sugieren conocimiento íntimo de las enseñanzas privadas de Jesús, incluyendo instrucciones específicas sobre prácticas místicas que no aparecen en los textos canónicos. Uno de los fragmentos más intrigantes del Apocalipsis de Santiago registra palabras atribuidas a Jesús dirigidas específicamente a Santiago. Tú eres quien recibirá las revelaciones después de mi partida, pero mantén en secreto lo que te revele hasta que llegue el tiempo apropiado. ¿Qué revelaciones había recibido Santiago que debían mantenerse secretas? ¿Cuándo era el tiempo apropiado para revelarlas? ¿Y por qué estos textos fueron eventualmente suprimidos? Clemente de Alejandría, en sus Estromateis, menciona una tradición según la cual cada uno de los hermanos de Jesús había preservado aspectos específicos de sus enseñanzas privadas. Santiago había recibido las enseñanzas sobre liderazgo espiritual y justicia, José las relacionadas con contemplación y misticismo, Simón las profecías sobre el futuro y Judas las instrucciones sobre discernimiento espiritual. Esta división del conocimiento familiar explicaría por qué los textos atribuidos a diferentes hermanos contenían énfasis temáticos distintivos y por qué la pérdida de estos textos nos priva de aspectos completos de las enseñanzas de Jesús. Los catálogos más antiguos de bibliotecas cristianas, como el fragmento muratoriano del siglo II, incluyen títulos de textos que ya no existen: los dichos secretos de Judas, las parábolas familiares de José, las visiones de Simón sobre Jerusalén. Durante las persecuciones del siglo III, muchas bibliotecas cristianas fueron destruidas. Pero las evidencias sugieren que cuando el cristianismo se volvió legal bajo Constantino, hubo una selección deliberada sobre qué textos rescatar y preservar. Los textos atribuidos a los hermanos de Jesús
aparentemente no fueron prioritarios para preservación, no porque fueran heréticos, sino porque representaban una línea de autoridad que competía con la estructura episcopal que se estaba consolidando. En algunos monasterios remotos de Egipto y Siria, las tradiciones orales preservaron referencias a estos textos perdidos hasta el siglo VII, pero gradualmente, incluso estas referencias se desvanecieron, dejándonos solo con fragmentos tantalizado y alusiones indirectas. La pérdida de estos textos nos priva de perspectivas únicas sobre Jesús que solo sus hermanos podrían haber proporcionado. Perspectivas sobre su desarrollo humano, sus relaciones familiares, sus luchas personales y las enseñanzas íntimas que compartía solo con aquellos que lo conocían mejor. Pero quizás lo más significativo es que estos textos perdidos contenían evidencias de que el cristianismo primitivo era mucho más diverso, más rico en tradiciones místicas y más arraigado en la experiencia humana de lo que las fuentes canónicas revelan. Su supresión no solo nos privó de información histórica, alteró fundamentalmente nuestra comprensión de quién fue Jesús como persona y cómo sus enseñanzas fueron originalmente transmitidas y preservadas. La manera en que murieron los hermanos de Jesús revela un patrón perturbador que sugiere que su conocimiento íntimo de las enseñanzas originales los convirtió en amenazas que necesitaban ser eliminadas sistemáticamente. Santiago el Justo fue el primero en caer. Según el detallado relato de Flavio Josefo, en Antigüedades Judías 29.1, su ejecución en el año 62 de Cristo no fue el resultado de una persecución aleatoria contra cristianos, sino un acto político específico dirigido contra él personalmente. Josefo describe que el sumo sacerdote Anano aprovechó un periodo de vacío en el gobierno romano para actuar contra Santiago. Pero ¿por qué Santiago representaba una amenaza tan específica que requería acción inmediata? Las evidencias sugieren que Santiago había estado enseñando interpretaciones de las profecías mesiánicas que desafiaban tanto la autoridad del templo como las expectativas políticas del establishment judío. Como hermano de Jesús, su autoridad para interpretar el significado mesiánico de la vida y muerte de Jesús era incuestionable, lo que hacía sus enseñanzas especialmente peligrosas. Según las tradiciones preservadas por Hegesipo, citadas por Eusebio, Santiago fue llevado al pináculo del templo y se le pidió que denunciara públicamente a Jesús como falso Mesías. Cuando se negó, y según las tradiciones preservadas por Hegesipo, citadas por Eusebio, Santiago fue llevado al pináculo del templo y se le pidió que denunciara públicamente a Jesús como falso Mesías. Cuando se negó y en su lugar proclamó que Jesús era el Hijo del Hombre sentado a la diestra del gran poder, fue arrojado desde la altura, pero Santiago sobrevivió a la caída. Según el relato, mientras yacía herido en el suelo, comenzó a orar por sus perseguidores. «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Estas palabras, tan similares a las últimas palabras de Jesús en la cruz, enfurecieron tanto a sus ejecutores que uno de ellos tomó un garrote de batanero y le aplastó la cabeza. ¿Por qué esta semejanza en las palabras finales? ¿Santiago estaba conscientemente imitando a su hermano o había recibido de Jesús enseñanzas específicas sobre cómo enfrentar el martirio? La muerte de Santiago provocó tal conmoción en Jerusalén que, según Josefo, muchos judíos vieron en la posterior destrucción del templo en el año 70 a.C. un castigo divino por haber matado al más justo de los hombres. Simón, el hermano que sucedió a Santiago, enfrentó un destino igualmente violento, pero tras décadas de liderazgo exitoso. Según Hegesipo, Simón dirigió la comunidad cristiana de Jerusalén durante casi 40 años antes de ser ejecutado bajo el emperador Trajano alrededor del año 107 de.C. Pero ¿por qué Trajano, que no había mostrado particular hostilidad hacia los cristianos en general, ordenó específicamente la crucifixión de Simón? Las evidencias sugieren que Simón había sido denunciado por herejes cristianos que lo acusaron de ser descendiente de David y, por tanto, una amenaza política al imperio. Esta acusación revela algo fascinante. Incluso dentro del cristianismo emergente, había facciones que veían la autoridad familiar de los hermanos de Jesús como problemática.
Eusebio registra que Simón fue torturado durante varios días antes de su crucifixión, siendo interrogado específicamente sobre las enseñanzas secretas que había heredado de su hermano. Cuando tenía aproximadamente 120 años, Simón finalmente murió en una cruz, llevándose consigo décadas de tradiciones orales que nunca fueron registradas por escrito. Su longevidad extraordinaria había sido vista por la comunidad como una señal divina de aprobación sobre su liderazgo. Su muerte violenta marcó el fin de una era. Ya no habría líderes cristianos que hubieran conocido a Jesús como hermano. ¿Qué pasó con José? Aquí el silencio histórico se vuelve ensordecedor. No hay registros de su muerte, ni tradiciones sobre su destino final. Esta ausencia total de información sobre el hermano que había elegido el camino contemplativo sugiere que pudo haber muerto en circunstancias que alguien quería mantener completamente secretas. Algunas tradiciones tardías insinúan que José fue silenciado, no por ejecución pública, sino por eliminación discreta. Si verdaderamente había preservado las enseñanzas místicas más íntimas de Jesús, su conocimiento habría representado una amenaza continua para aquellos que buscaban controlar la narrativa cristiana emergente. Judas, el hermano escritor, también desaparece de los registros históricos después de escribir su epístola. No hay tradiciones sobre su muerte, ni menciones de su destino en los textos patrísticos. Esta ausencia es particularmente extraña, considerando que su carta se había convertido en escritura canónica. La supresión de información sobre la muerte de Judas puede estar relacionada con el contenido específico de su epístola. Su familiaridad con textos apocalípticos judíos y su autoridad para citar tradiciones esotéricas lo convertían en una fuente de interpretaciones alternativas del cristianismo que podían competir con las versiones que se estaban institucionalizando. Pero quizás lo más revelador es el patrón general. Cada uno de los hermanos de Jesús que ejerció liderazgo público fue eventualmente eliminado o silenciado. Santiago fue ejecutado cuando su autoridad se volvió demasiado influyente. Simón fue crucificado cuando su longevidad se convirtió en un testimonio viviente de las tradiciones primitivas. José y Judas simplemente desaparecieron de la historia cuando su conocimiento se volvió inconveniente. Las hermanas ni siquiera merecieron la dignidad de una muerte registrada. Fueron borradas tan completamente que ni siquiera sabemos si murieron por causas naturales o fueron también víctimas de la supresión sistemática. Este patrón no puede ser coincidencia. Sugiere una estrategia deliberada para eliminar a aquellos que poseían conocimiento directo de las enseñanzas familiares de Jesús y que podrían haber proporcionado interpretaciones alternativas del cristianismo basadas en décadas de convivencia íntima con él. Cuando el último de los hermanos murió, se cerró para siempre una ventana única hacia la comprensión de Jesús como ser humano, como hermano, como hijo dentro de una familia judía del primer siglo. Se perdieron para siempre las perspectivas que solo la intimidad familiar podría haber proporcionado sobre su desarrollo espiritual, sus luchas personales, sus enseñanzas privadas. Pero tal vez lo más trágico es que con la muerte de los hermanos se perdió también la posibilidad de un cristianismo diferente. Un cristianismo que habría mantenido sus raíces judías, que habría preservado las enseñanzas místicas íntimas de Jesús, que habría equilibrado la autoridad institucional con la sabiduría familiar. Sus muertes no fueron simplemente el fin de vidas individuales. Fueron el fin de una línea alternativa de cristianismo que podría haber llevado la fe por caminos completamente diferentes. Caminos que nunca conoceremos porque aquellos que los conocían fueron sistemáticamente silenciados. Después de este viaje a través de evidencias históricas, manuscritos perdidos y silencios reveladores, nos enfrentamos a una pregunta fundamental. ¿Qué significa todo esto para tu fe y tu comprensión del cristianismo en el siglo XXI? La revelación de que Jesús tuvo hermanos que fueron líderes influyentes, custodios de enseñanzas secretas y víctimas de una supresión sistemática no debería debilitar tu fe. Al contrario, debería profundizarla al conectarte con un Jesús más humano, más completo, más real. Durante siglos,
el cristianismo institucional nos presentó a un Jesús aislado, sin vínculos familiares profundos, sin hermanos que lo conocieran íntimamente. Pero las evidencias revelan que Jesús fue parte de una familia extraordinaria que no solo compartió su humanidad, sino que heredó aspectos únicos de su misión espiritual. Santiago el Justo no fue simplemente un seguidor, fue el hermano que dirigió el movimiento cristiano primitivo con autoridad derivada de décadas de convivencia íntima con Jesús. Su liderazgo no se basaba en un llamado apostólico público, sino en el conocimiento profundo de las enseñanzas privadas que Jesús había compartido en el círculo familiar. Simón no fue solo un sucesor administrativo, fue el custodio de tradiciones proféticas que se remontaban a conversaciones familiares sobre el futuro de Jerusalén y el destino del pueblo judío. Su longevidad de 120 años permitió que estas tradiciones se preservaran durante las décadas cruciales de formación del cristianismo. José, el hermano silencioso, representa la dimensión contemplativa del legado de Jesús. Su decisión de preservar enseñanzas místicas en secreto sugiere que Jesús había transmitido a su familia aspectos de su espiritualidad que consideraba demasiado sagrados para la predicación pública. Judas, el hermano escritor, demostró que la familia de Jesús tenía acceso a tradiciones apocalípticas y esotéricas judías, que proporcionaban un contexto más rico para entender el mensaje mesiánico. Su epístola canónica es solo la punta del iceberg de un conocimiento mucho más vasto. Las hermanas borradas representan la dimensión femenina del cristianismo primitivo, que fue sistemáticamente suprimida. Su silenciamiento nos privó de perspectivas únicas sobre el papel de las mujeres en las enseñanzas originales de Jesús. Pero, ¿qué significa esto prácticamente para tu vida espiritual hoy? Primero, significa que tu relación con Jesús puede ser más íntima y personal de lo que las instituciones te han enseñado. Los hermanos conocían a Jesús no solo como Cristo y Señor, sino como hermano, como ser humano que había crecido, luchado y desarrollado su espiritualidad dentro de una familia. Segundo, significa que las enseñanzas de Jesús eran más vastas y diversas de lo que los evangelios canónicos revelan. Los hermanos preservaron aspectos contemplativos, proféticos y místicos de su mensaje que complementaban las enseñanzas públicas. Tercero, significa que el cristianismo primitivo era más rico en tradiciones espirituales, más arraigado en la experiencia judía y más diverso en sus expresiones de lo que la historia oficial nos ha transmitido. Cuarto, significa que la autoridad espiritual no depende exclusivamente de estructuras institucionales. Los hermanos ejercieron liderazgo basado en conocimiento íntimo, experiencia familiar y comprensión heredada de las enseñanzas originales. ¿Cómo puedes aplicar estas revelaciones en tu búsqueda espiritual personal? Busca esa intimidad familiar con Jesús que sus hermanos experimentaron. Acércate a Él no solo como figura histórica o símbolo religioso, sino como hermano espiritual que comparte tu humanidad y comprende tus luchas. Explora las dimensiones contemplativas y místicas de tu fe que los hermanos preservaron. No te limites a las interpretaciones institucionales. Busca esa conexión directa y personal que caracterizaba el cristianismo familiar primitivo. Reconoce que tu autoridad espiritual no depende de validación externa. Como los hermanos de Jesús, tu conocimiento íntimo de las enseñanzas y tu experiencia personal de transformación son fuentes legítimas de comprensión espiritual. Honra la dimensión profética de tu fe. Los hermanos preservaron visiones sobre el futuro que se basaban en las enseñanzas íntimas de Jesús. Tu capacidad de discernir los tiempos y actuar según revelación personal es parte de esta herencia. La supresión de los hermanos de Jesús nos privó de riquezas espirituales incalculables, pero sus vidas y sacrificios nos enseñan que la verdad espiritual no puede ser completamente silenciada. Siempre encuentra maneras de emerger, de tocar corazones preparados, de despertar almas sedientas. Tú eres parte de ese despertar. Tu búsqueda de verdad, tu rechazo a conformarte con explicaciones incompletas, tu sed de conocimiento auténtico te conecta con el mismo espíritu que motivó a los hermanos de Jesús
a preservar y transmitir las enseñanzas más íntimas de su hermano. Ellos pagaron el precio supremo por mantener viva la llama de la verdad original. Ahora es tu turno de llevar esa llama, de buscar esas verdades perdidas, de vivir con la misma pasión por la autenticidad espiritual que caracterizó a aquellos que conocieron a Jesús más íntimamente. La verdad de los hermanos silenciados vive en ti. No permitas que su sacrificio haya sido en vano. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna revelación. No te pierdas el próximo video donde continuaremos desentrañando verdades que han permanecido ocultas durante siglos. Y si realmente sientes el llamado a profundizar, considera unirte como miembro. Los guardianes de la verdad ya están accediendo a conocimiento que jamás podremos hacer público. Gracias por ver este video hasta el final. Nos encontraremos en el próximo video.